Desde el punto de vista de una persona que está parada sobre ella, la Tierra se ve plana. Y además se siente plana. Especialmente en lugares como La Pampa o en cualquiera de las otras grandes estepas que hay en el mundo. Después de todo son inmensidades de tierra que siguen y siguen hasta donde se pierde la vista. La conclusión lógica es que el planeta es plano. Y ya que estoy, aprovecho para decirles que la etimología de la palabra planeta no tiene nada que ver con plano. Planeta viene del griego antiguo que significa deambulador o vagabundo. Bueno, la cosa es que nosotros somos muy, pero muy, muy pequeños en comparación con el planeta. Y nos resulta imposible poder ver la curvatura del mismo. Es como pretender que un virus que está en la superficie de un globo entienda que este es esférico y no plano. Pero más allá de todo esto, lo importante es saber cómo sabemos nosotros que la Tierra no es plana. Bueno, quizás a alguno de ustedes les sorprenda saber que esto ya era conocido desde la antigüedad clásica. Los marineros y los pobladores de las costas notaron desde muy temprano que los barcos al alejarse desaparecen de abajo para arriba, algo que solo se explica con una superficie curva. Y ya que estamos hablando de poblaciones costeras, hablemos un poco de los griegos. Los griegos fueron los primeros en hablar de la esfericidad de la Tierra, o por lo menos son autores de los tratados más antiguos que llegaron hasta nuestros días, tratados que hablan de la esfericidad del planeta. Según Diógenes Laercio, que es un historiador griego del siglo III después de Cristo, Pitágoras fue el primero en hablar de la Tierra redonda. Según Teofrasto, el primero fue Parménides, y según Zenón, fue Hesíodo. El mismísimo Aristóteles dejó constancia de varias observaciones en su tratado llamado De Caelo. Por ejemplo, dijo primero que en el sur de Egipto se pueden ver constelaciones que no son visibles desde el norte de Grecia. Segundamente dijo que las constelaciones sureñas que se ven desde Grecia, en Egipto aparecen mucho más arriba en el horizonte. Y tercero, dijo que la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna es siempre redonda, sin importar en qué lugar se encuentre la Luna en el cielo. Y todas estas observaciones que son tan fáciles de hacer apuntan a una Tierra esférica. Bueno, así fueron pasando los años hasta que llegamos a Eratóstenes, que fue un matemático griego del periodo helenístico. El tema es que este buen hombre un día se enteró que en Siena, la ciudad más austral de Egipto, durante el solsticio de verano, una vara clavada en el piso no producía sombra alguna. Esto en horas del mediodía, ¿no? Pero en ese mismo momento, una vara en Alejandría sí proyectaba sombra. Entonces, Eratóstenes pensó que, sabiendo el ángulo de esta sombra y sabiendo la distancia que había entre Alejandría y Siena, se podía calcular a través de un poco de trigonometría básica el tamaño de la esfera terráquea. Y la verdad es que calculó el tamaño con una exactitud sorprendente para la época. Eratóstenes calculó que la circunferencia del planeta era de unos 250.000 estadios, lo que tiene un margen de error del 1 o el 15%, siempre dependiendo de qué tipo de estadio haya usado, ya que el estadio egipcio y el estadio ático eran diferentes. El estadio ático era un poquito más corto. Pero bueno, de cualquier forma, la cosa es que Eratóstenes era un bocho de aquellos. Y a partir de ahí, no hubo casi nadie que dudase de la redondez del planeta, especialmente en ámbitos académicos. Durante la Edad Media en Occidente siguió todo más o menos así, pero en Oriente surgió el Islam. Y como ustedes sabrán, los musulmanes tienen la obligación de rezar 5 veces al día en dirección a la Meca, que es la ciudad santa de donde era nativo el profeta. En un primer momento esto no presentaba ningún problema, ya que todo el mundo sabía más o menos para qué lado estaba la ciudad santa. Pero conforme el imperio musulmán continuó creciendo y creciendo hasta convertirse, dicho sea de paso, en uno de los mayores del mundo, ya que iba desde Portugal hasta Indonesia y desde el sur de la India hasta las estepas del centro de Asia, en ese punto ya era un poco más difícil saber cuál era la ubicación real de la Meca. Entonces a los estudiosos musulmanes de aquella época no les quedó otra que recurrir a la trigonometría esférica para saber con certeza cuál es la dirección de la Qibla. La Qibla es justamente el nombre que se le da a la orientación que debe tener el rezo. Más adelante, a finales del siglo XV, el pícaro de Cristóbal Colón tenía la idea fija de llegar primero hasta el Zipango, lo que hoy conocemos como Japón, y luego hasta las Islas de las Especias, pero yendo por el otro lado, yendo hacia el oeste.
Primero intentó convencer a los reyes de Portugal de que le financiasen el proyecto, pero los reyes de Portugal no estaban interesados en el proyecto. Primero porque los portugueses ya estaban explorando la costa africana y el océano Índico y estaban a punto de llegar a la India en ese momento. Y segundo, porque creían los portugueses que la distancia era muy grande como para llegar en barco. Y Colón creía lo contrario. Y es que en esa época la discusión académica no era plano versus redondo, plano versus esférico, sino era esférico grande versus esférico chico. Todo el mundo sabía que era esférica la Tierra. En lo que no se ponían de acuerdo era en el tamaño. Colón creía que el Japón se encontraba a unas 3.000 millas al oeste de las Canarias, cuando en realidad estaba a unas 12.000. Eventualmente, Colón convenció a Isabel de Castilla para que le garpe el viaje, y fue así que se embarcaron hacia el oeste, y hay que decir que tuvieron una suerte loca al encontrarse con un continente desconocido para los europeos de la época, que estaba más o menos donde Colón calculaba que terminaba Eurasia. Y fue por este error geográfico que se llamó a los nativos de la región indios, porque realmente esta gente pensó que estaban en la India. Bueno, volviendo al tema de la Tierra plana, les resultará llamativo saber que esta idea en realidad es bastante nueva. El origen se puede rastrear hasta principios del siglo XIX, con los escritos del escocés Samuel Barley Robotham, no sé cómo se dirá esto, pero bueno, era este chabón, que creía que la Tierra era un disco plano, centrado en el polo norte y bordeado por una pared de hielo, con todos los astros y todos los cuerpos celestes suspendidos a tan solo unos pocos centenares de kilómetros. Lo que se dice un científico. Más adelante en Estados Unidos, las ideas de este escocés pegaron mucho en el curandero John Alexander Dowie, que creó un culto llamado Iglesia Católica Cristiana en el pueblo de Zion, en Michigan, donde se inculcaba el tierraplanismo y además se obligaba a los visitantes a jurar que la Tierra era plana. Más adelante, a mediados del siglo XX, se creó la International Flat Earth Society, que básicamente buscaba acabar con el mito esférico. Y eventualmente estas ideas terminaron cobrando un poco más de notoriedad a finales del siglo pasado y comienzos de este, especialmente con la ayuda de la internet, ¿no? Lo cierto es que el movimiento terraplanista aglomera a innumerables grupos de conspiranoicos, de gente que es antigobierno, principalmente esto en Estados Unidos principalmente, de fundamentalistas religiosos y de loquillos varios. El principal problema con esta gente es que no importa qué evidencia les muestres, ellos simplemente la descartan porque no creen en la ciencia moderna. Y la verdad que no tienen ningún problema en usar el Twitter para decírselo a todo el mundo. Para esta gente la observación lo es todo. Y cada evidencia de que la Tierra es esférica que uno les pueda dar es descartada sin más porque la Tierra se ve plana. En algunos casos buscan explicaciones puntuales para explicar cada una de las evidencias por separado. Incluso ni siquiera las propias observaciones los convencen. Hay un hermoso documental que se llama Behind the Curve, donde los más prominentes miembros de este movimiento intentan demostrar que la Tierra es plana y fracasan una y otra vez de formas que son un poco graciosas, pero esto en realidad no los convence en lo más mínimo. Y es que el problema con las personas que tienen creencias irracionales es que no las vas a convencer usando la razón. Es por eso que es inútil pretender convencer a los tierraplanistas. Bueno, ahora para ir terminando, porque este video ya se está haciendo muy largo, les dejo una pequeña lista de fenómenos que son fácilmente observables y que solo se pueden presentar en un planeta esférico. Primero, las constelaciones de cada hemisferio son diferentes. Y dentro de un mismo hemisferio, las constelaciones cambian de posición según se cambia la latitud, pero no cambian cuando se cambia la longitud. Es decir, cambian cuando se va de sur a norte, pero no cuando se va de este a oeste. En latitudes cercanas al ecuador, las sombras son menores que en latitudes cercanas a los polos, siempre en un mismo momento. Es posible circunnavegar el globo y al hacerlo, los navegantes experimentan la pérdida de un día cuando viajan en dirección al oeste y ganan un día cuando lo hacen en dirección al este. Esto solo se explica con un planeta que gira sobre su propio eje. Dicho sea de paso, ahí en la descripción les dejo el video donde cuento el viaje de Magallanes y explico esto un poco más en detalle. Cuarto, el Sol se ubica más bajo en el cielo cuanto más cerca de los polos se encuentre el observador. Quinto,
El horizonte se encuentra siempre a la altura de la vista, con lo cual una misma persona puede ver dos puestas de sol, primero estando sentado en el suelo y luego parándose. Dicho sea de paso, este punto me recordó algo que ocurre en el Burj Khalifa, que es la torre más alta del mundo, que está en Dubái. Resulta que durante el mes sagrado del Ramadán, los musulmanes no tienen permitido ingerir alimentos ni bebida durante el día. El ayuno se rompe luego de la puesta del sol, pero arriba de la torre esto ocurre más tarde que a nivel del suelo. Más concretamente, a mitad de la torre ocurre 1 minuto después y en los últimos pisos del Burj ocurre 2 minutos más tarde que a nivel del suelo. Y esto es algo importante porque es una cuestión religiosa que para los musulmanes es muy importante y pusieron a mucha gente a estudiar el asunto. Dicho sea de paso también, esto lo sé de primera mano porque yo viví 8 años en aquella ciudad y me acuerdo haber leído la nota en el diario. Pero bueno, sigamos con la lista. 6. Tenemos videos desde el espacio que muestran a la esfera terrestre rotando. Y también tenemos fotos sacadas desde satélites desde varios ángulos que muestran a la Tierra como una esfera. Incluso los chinos publicaron fotos este año sacadas desde su satélite que está orbitando la Luna. 7. Todos los planetas, con sus lunas y todos los asteroides y demás cuerpos celestes que tienen un tamaño mayor a unos cientos de kilómetros, son todos esféricos. Y esto la verdad que sería raro que todos sean esféricos y la Tierra sea plana. 8. Cualquier objeto del tamaño de la Tierra que sea plano colapsaría sobre sí mismo hasta formar una esfera, ya que es la forma tridimensional más estable. 9. La sombra de la Tierra es siempre circular, sin importar en qué lugar del planeta nos encontremos, ni importar el ángulo con que la sombra le pegue a la Luna, ni la ubicación de la Luna en el cielo. Siempre la sombra es redonda. Y hay un único cuerpo que produce sombras redondas desde todos los ángulos y en cualquier posición. Ese cuerpo es exactamente la esfera. O sea que si la Tierra fuera plana, en algún momento habría una sombra lineal o habría una sombra que solo abarque el centro de la Luna. En algún momento la luz del Sol tendría que agarrar a la Tierra medio de chanfle y proyectar una sombra que no sea redonda sobre la Luna. El 10º punto es quizás el más fácil de ver. Es que los barcos desaparecen de abajo para arriba al cruzar el horizonte. Todas estas observaciones juntas apuntan a una única respuesta, que es lo siguiente: la Tierra es un planeta esférico. La verdad, chicos, podría seguir todo el día tratando de convencer a los tierraplaneros, pero la verdad que ahora me dieron unas ganas locas de ir a tomar la leche y de ir a ver los Teletubbies. Pero, eso sí, antes de irme les recuerdo que no se olviden de poner me gusta en el video, de compartirlo, de darle a la campanita, bla bla bla. Todo ahí. Bueno, y si tienen alguna duda, ahí pueden preguntar en los comentarios que voy a tratar de respondérselas. Chau, chau.